Bueno, vamos a entrar a otro concepto clásico en la programación, que es el ordenamiento de elementos, y más precisamente el ordenamiento de elementos en una lista. El ordenamiento de una lista se logra intercambiando sus componentes de manera que lista subíndice 0 sea menor o igual a lista subíndice 1, menor o igual a lista subíndice 2. Si todos los elementos cumplen esa regla, decimos que la lista se encuentra ordenada de menor a mayor. El mismo proceso, diríamos que una lista está ordenada de mayor a menor si el primer elemento es mayor o igual al segundo y este es mayor o igual al tercero, y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que la estructura de datos de tipo lista en Python es mutable, es decir, que podemos modificar sus componentes. Se puede ordenar tanto listas con componente entera como float y cadenas de caracteres. En este caso, si son cadenas de caracteres, hay que tener en cuenta que el ordenamiento va a ser alfabético. Y vamos a desarrollar un problema que en principio no va a ordenar la lista en forma completa, sino se va a disponer el elemento más grande al final de la lista. El problema dice: se debe crear y cargar una lista donde se almacenan 5 sueldos. Desplazar el valor mayor de la lista a la última posición. La primera aproximación para llegar al próximo problema, al ordenamiento completo de una lista, tiene por objetivo analizar los intercambios. O sea, nos vamos a concentrar cómo se hacen los intercambios de elementos dentro de la lista. Y vamos a dejar el mayor que está en la lista al final. El algoritmo consiste en comparar si la primera componente es mayor a la segunda. En caso afirmativo, procedemos a intercambiarlos. Vamos a suponer que vamos a ingresar estos valores. La idea es que el más grande de esta lista quede en la última posición. Entonces eso es lo que va a hacer nuestro algoritmo. No va a ordenar, sino el elemento más grande dejarlo en la última posición. Pasemos a crear en Python esta aplicación. Vamos a hacer el ejercicio 88. Bueno, vamos a tener que cargar 5 sueldos. Vamos a definir una lista vacía y mediante la estructura repetitiva for, que se repita 5 veces, vamos a hacer la carga de los 5 sueldos. Vamos a trabajar con enteros y carga por teclado cada uno de los sueldos. Vamos a ir agregando a nuestra lista sueldos mediante el método append el valor del sueldo que hemos ingresado. Vamos a imprimir la lista original que cargamos por teclado. Imprimimos sueldos. Y ahora vamos a hacer el proceso de hacer que el elemento más grande de la lista quede al final. Para ello vamos a disponer un for que se va a repetir una vez menos que cuando hacemos la carga de elementos. ¿Por qué va a ser una vez menos? Porque vamos a ir comparando el primer elemento con el segundo con el tercero. Imaginemos que tuviéramos 3 elementos, habría 2 comparaciones, el primero con el segundo y el segundo con el tercero. En general, ¿cuántas comparaciones va a haber? Igual al largo de la lista menos 1. Por eso entonces este for, el range, le pasamos 4 y no 5. ¿Qué vamos a comparar? Si sueldos de la posición X es mayor al siguiente sueldos subíndice X más 1, quiere decir que cuando X valga 0, estoy comparando el sueldo de la primera componente con el sueldo de la segunda componente, o de la componente 0 con la componente 1. ¿Qué pasa si encuentro que es mayor? Tengo que intercambiar. ¿Cómo intercambiamos? En una variable auxiliar voy a guardar lo que hay en sueldos subíndice X. En esa misma posición, en sueldos subíndice X, guardo el que está uno más abajo, lo que hay en sueldos subíndice X más 1. Y finalmente en sueldos subíndice X más 1, guardo lo que hay en la variable auxiliar. Este proceso que hacemos dentro del if es el intercambio de dos componentes. Imaginemos cuando X valga 0, porque X va a tomar valor de 0 a 3. Cuando X valga 0 estoy comparando si 1200 es mayor a 750. Por lo tanto va a dar verdadero y en un auxiliar voy a guardar el 1200. En el lugar donde está el 1200 lo cambio por sueldo subíndice X más 1. O sea, el 750 lo copio donde está el 1200. O sea,
acá va a quedar con 750. En un momento los dos tienen 750, pero inmediatamente en sueldo su índice X más 1, guardo el auxiliar. O sea, donde está el 750 va a quedar en 1200. O sea, ese es el proceso que se va a hacer para intercambiar dos elementos de la lista. Con esto ya tenemos, si imprimimos la lista nuevamente, la lista, podemos decir que la lista está ordenada el último elemento. La lista tiene el último elemento ordenado, porque el más grande va a descender a la última posición. Este método se lo llama también el método de la burbuja, en el cual van descendiendo los elementos al final de la lista. Vamos a cargar los mismos valores que propone el ejemplo: 1200, 750, 820, 550 y finalmente 490. La lista tiene esos valores. Bueno, nos faltó, vamos a hacer antes de ejecutarlo, vamos a imprimir la lista luego de cambiarse sueldos. Hagamos la ejecución nuevamente para verla cómo queda después de cargar. 1200, 750, 820, 550 y 490. Como vemos, la lista original, en el orden que la cargamos, luego del proceso de intercambios que sufre mediante este for y esta estructura condicional dentro del for, vemos que el 1200 se ha ido desplazando y llegó a la última posición. ¿Cómo logramos eso? Porque vamos comparando sueldo su índice X, que es este, si es mayor a sueldo su índice X más 1. Se intercambia, por eso el 750 queda acá y el 1200 quedaría acá. Pero inmediatamente este for se repite y X vale 1. Y en sueldo su índice 1, ya acá está el 1200. Y lo intercambiamos con el 820. Y lo que va sucediendo, el 1200 se va intercambiando hasta que llega a la última posición. Con este proceso logramos que la última componente seguro está ordenado, porque el más grande lo hemos hecho descender al final de la lista. No importa en qué orden, si probamos a ejecutar nuevamente y hacer cargar los valores. 1200, 720, 820 y acá el 5500 vamos a cargar y un 490 que debe quedar al final de la lista, debería ser el 5500. Como vemos, si bien el 1200 fue avanzando, en el momento que trató de intercambiar con el 5500, como el 1200 no es mayor al 5500, no se intercambia. Y luego sí, cuando compara el 5500 con el 490 se intercambia. Y vemos que el último elemento nuevamente de la lista es el mayor. Con esto tenemos que tener en cuenta que si volvemos a repetir el proceso con la sublista que me queda con estos 4 elementos, vamos a lograr que el mayor de acá, el 1200, quede acá. Ese concepto de volver a repetir, de obtener mayor y hacerlo que avance en la lista hasta la anteúltima posición, y así sucesivamente con los trozos de lista que me van quedando, lo vamos a ver en el problema anterior, en el problema siguiente. Y en este debe quedar claro que con un for y con esta condición, y dentro de la condición de esta estructura condicional intercambiamos dos elementos de la lista, podemos hacer de que lograr que el elemento más grande de la lista quede al final. Hasta acá la explicación, esta parte parcial del ordenamiento de listas. Gracias.